Doctor, su micrófono está apagado. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctor. Ya. Entonces, esa es la razón por la que las deudas, los pasivos, las obligaciones forman parte, decía, del patrimonio de una persona, ¿ya? Porque a momento de constituirlas, si yo soy el acreedor, el hecho de sacar dinero de mi cuenta o de mi casa y entregarle a mi deudor, ¿estoy o no estoy disponiendo de mi patrimonio? ¿Qué dicen? Está disponiendo. Estoy disponiendo de mi patrimonio. He ido a mi caja de ahorros, he sacado del ahorro que tengo en la casa, estoy disponiendo y le estoy alcanzando a la otra persona. Ese capital que era mío, a momento de prestar, se ha convertido en una deuda, en una obligación jurídica. No puedo descartar eso de mi patrimonio. Lo debo tomar en cuenta, así sea en calidad de deuda, obligación o pasivo. Por eso es importante conocer de qué tipo de patrimonio estoy hablando. Patrimonio económico es nuestro dinero. Patrimonio moral es lo que decía hace un momento María. Es el conjunto de derechos, fíjense. No solo habla de bienes el patrimonio, conjunto de derechos y obligaciones de una persona no valorables en dinero. Los principios y valores tendrán precio. ¿Hay para comprar un poquito de honestidad en la farmacia o en la tienda o no hay? No, doctor, no. No hay. ¿Le puedo poner a mi nombre un valor? No puedo. ¿Cierto? No puedo. Ese es el patrimonio moral, cuando la opinión pública reconoce y dice, caramba, claro que lo conozco a tal persona muy educado, con muchos principios, muchos valores. No, no. ¿Sí o no? Ese es el patrimonio moral. No se puede evaluar en dinero, pues, de ninguna manera. ¿Ya? Ahí está. Teorías acerca del patrimonio. Audrey y el profesor Raut, ¿sí?, establecieron una doctrina sobre el patrimonio. Por lo demás, está la teoría clásica, ¿sí?, o llamado también patrimonio personalidad. La teoría moderna dice patrimonio afectación. ¿Qué creen? ¿Cuál de las dos teorías o escuelas se asemeja a Bolivia? ¿Qué creen? Nosotros cuando empezamos a trabajar, ¿empezamos a formar un patrimonio o no empezamos a formar? Sí, normalmente. ¿Sí? Desde lo más mínimo, nos compramos una almohada, un celular, una radiecito, una bicicleta, una motito, un casquito, lo que sea. Estamos formando un patrimonio. Estamos formando un patrimonio. Ahora, ¿qué nos dice la teoría clásica? La teoría clásica nos dice que el patrimonio tiene los siguientes aspectos. Objetivo como conjunto de bienes. Subjetivo como posibilidad de adquirir en el futuro, ¿sí?, algún bien. Tomando en cuenta una definición ya más cortita, como aquel conjunto de elementos activos y pasivos estimables en dinero y que constituye una universalidad jurídica. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un patrimonio moral.
Ahora, 3 acciones son las que protegen judicial o legalmente al patrimonio. Estas 3 acciones se denominan, por ejemplo, la de enriquecimiento sin causa, el enriquecimiento ilegítimo, ilegal que se está hablando, ¿no? Como universalidad de bienes, se puede demandar, ya sea a título universal o se puede demandar a título particular. Hay que saber en qué situaciones. ¿Cuáles son estas 3 acciones? Una, la de enriquecimiento sin causa que protege al patrimonio que se ha empobrecido ilícitamente. Cuando uno hace su declaración jurada, a ver, asumamos esta nueva gestión municipal. El alcalde hace una declaración jurada y dice que únicamente tiene unos cuantos centavos. ¿Le creen o no le creen? Todos entran pobres, doctor. Apenas tienen para tu pasaje. ¿Cierto? Ahora, ¿es un enriquecimiento sin causa o con causa? ¿Qué dice? Sin causa. Todos los patrimonios, llegado el momento, están observados por el Estado. Si se han dado cuenta en la mayoría de de las transacciones que se hacen en el banco, entiendo ahora que si quieres depositar 10,000 o más de 10,000 o algo así, debes llenar un formulario. Las mismas, ejemplo, las mismas notarías para elaborar cierta clase de documentos en materia civil y donde van a participar personas mayores, piden que se constituyan en las notarías. Ahora, la persona en el transcurso de su vida hace su patrimonio, ¿cierto? Hace. Y aplica esta teoría moderna. Dice, va en contra de no confundir el patrimonio con la personalidad. No, no se puede, no podemos confundir, porque lo contrario sería una persona vale según los bienes, según la cantidad de bienes que tiene. Una persona no vale según la cantidad de bienes que no tiene. ¿Es así o no es así? Es así. Ahora, esta teoría moderna con respecto a los bienes y a las deudas, dice, no se pueden separar. Son parte de la responsabilidad del titular. ¿Sí? Y en ninguna parte, después de haberse promulgado la ley 321, después de haberse promulgado la ley que desbloquea, ¿cierto? Desbloquea el bloqueo económico de Cuba, ¿se acuerdan? Entonces, ¿la ley qué hace? Va afianzando, va promoviendo que más personas, especialmente mayores de 18 años, puedan estar realizándose bienes. Por eso se llama moderna. Ahora, como bien decía Fernando hace un momento, el patrimonio está conformado por un activo, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Y como de costumbre, ¿no? Siempre hay un tercerito y dice, derechos y obligaciones valorables en dinero, también llamados bienes patrimoniales. Claro, si yo digo tener algo, tengo que tener la certeza de que eso tiene un monto, tiene un valor. Y mientras cuente con valor económico, sea útil, sirva, ¿cierto? Más se está fortaleciendo el patrimonio de una persona.
Pero esta es teoría. Ahí está. Fíjense, derechos y obligaciones valorables en dinero, también llamados patrimoniales. ¿Y qué pasa si le pongo derechos reales y derechos personales que se evalúan en dinero? Son bienes patrimoniales. ¿Se dan cuenta? Ahora, estos derechos y obligaciones que forman un patrimonio de la persona, en otras palabras, chicos, chicas, fíjense la última, la flechita. A la basura que se embolsó, y si paso por un proceso de componer mi patrimonio y no tener la ambición, la seducción de amasar fortuna, lo voy a conformar. Y cuando tengas relación con esos bienes, voy a estar frente a derechos reales, y cuando tengas relación con los derechos personales que van a formar parte de mi patrimonio, voy a estar en derecho civil 3. ¿Sí? Así es como se aplica ahora. Bien. Dentro del tema de la copropiedad, chicos, existe una clasificación moderna que establece patrimonio personal, es decir, de nosotros. Hay un patrimonio, ¿cómo le llaman? De la ceremonia. También es un patrimonio cuando uno toma la decisión de casarse. ¿Y qué les hacen en el matrimonio los invitados a los novios en algunos lugares? ¿Qué les obsequian? ¿Qué les regalan? Especialmente en La Paz. Autos. Autos, ¿qué más? Inmuebles. Muebles. Muebles, inmuebles. Sí, muebles, dinero, cocina, ropero. ¿Por qué creen que lo hacen? Para que el vínculo tenga un patrimonio. En parte sí. Sí. Porque como una pareja nueva se está formando en el matrimonio, ¿con qué patrimonio van a empezar? ¿Sí? Por eso les regalan. Por lo menos con esto empiece a conformar su patrimonio, ya no personal. Patrimonio matrimonial de ambos. Hay que acumular bienes. Y esos bienes son inscritos en derechos reales. ¿Cierto? Entonces, fíjense que, como dice la teoría, a lo largo de su existencia, el hombre va acumulando patrimonio. Y es verdad. Eso es verdad, porque eso es lo que hacemos los seres humanos. Y cuando llega el fin de su personalidad, que es con la muerte, concurrirán sus herederos, algunos sí, algunos no. Y la pregunta será, ¿quién se hace cargo de las tareas, de los trabajos, de la teoría? ¿Quién se hace cargo al fallecer? Los descendientes. Por eso es que se transmiten de generación en generación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Está Dice, claro? fuera del matrimonio, cuando tiene un hijo que no es de su matrimonio, ¿también recibe parte de lo que debía o no? Ah, ya. Esa es una pregunta de sucesiones enseguida. A ver, ustedes,
cuando están solteros, conforman un patrimonio personal, un patrimonio colectivo o un patrimonio matrimonial. Personal. 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 Bienes patrimoniales se llaman. Y una vez que contraen matrimonio, ¿qué tipo de patrimonio empiezan a formar? Los Gananciales. bienes gananciales. Los bienes gananciales o el patrimonio del matrimonio. ¿Podré decir que es un patrimonio familiar lo que empiezan a gestar o no? Sí. ¿Sí? Les cuento que ahora, conforme a la legislación, antes también existía, pero hoy llega con más claridad, se establece que todos los bienes que vayan a adquirir los esposos a partir del día del matrimonio son bienes gananciales. Y si son bienes gananciales, llegado el momento de la aceptación de herencia o división de esos bienes, ¿cierto? Se debe respetar el 50% del cónyuge existente y al otro 50% el esposo o la esposa ingresa como si fuera una hija más del fallecido. El esposo o la esposa. Que le sobrevive. Digamos que ha fallecido el esposo. Han quedado viva la esposa, que queda viuda, y las dos hijitas. A ver, el auto estaba a nombre del esposo, por obvias razones. Al hacer su declaratoria o su aceptación de herencia, el juez va a manifestar y decir, me tienen que nombrar a todos los descendientes o herederos. Y hay 2 menores. Y además, desde el día del matrimonio se están constituyendo bienes gananciales, ya no patrimoniales. ¿Sí? Ya no patrimoniales. ¿Por qué? Porque el momento que me caso, empieza la comunidad de gananciales, de bienes gananciales, y por tanto, empieza a juntarse o a reunirse los bienes considerados patrimoniales, pero de los esposos. Y cuando fallecen, solamente se dispone de la mitad que ellos tenían. Nada más. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Juan Carlos creo que está con dudas. Adelante. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Pregunta. Doctor, disculpe, no he entendido la parte en que si la esposa, supongamos que tuvo un hijo y su esposo no es el papá, no lleva sus apellidos. Entonces, si muere su esposo, el hijo que es solo de la mamá, él también hereda. No. No, porque con el fallecido no tiene ninguna relación ni grado de parentesco. Si de esta pareja fallece el esposo, la esposa queda viva, ¿cierto? La esposa podría entrar como una hija más a la aceptación de herencia o declaratoria de herederos. Pero la norma dice que ante el fallecimiento de una persona, quienes deben concurrir a su entierro, si vale el término, son sus descendientes. Y la ley reconoce a estos descendientes como verdaderos, ¿qué? Herederos. Si la mamá tenía un hijito de un primer matrimonio, de su solterío, no le fue bien, se volvió a casar y con el segundo esposo tiene 3 hijos. Si el esposo fallece, esos 3 hijos van a entrar a heredar más la esposa. La esposa entra como una hija más. Quien va a tener que esperar es el otro heredero, pero que nada tiene que ver con el papá, con el fallecido. ¿Se dan cuenta? O
sea, tiene que haber un grado de filiación y un grado de parentesco para poder heredar. Pero vamos a ver más adelante porque es un tema totalmente individual. ¿Alguna pregunta más, María? La afiliación, si no me equivoco, doctor, es entonces en línea directa. Tendría que ser, yo Oh. papá, le doy mi apellido a mi hija o a mi hijo. Nace mi segundo hijo, le doy mi apellido. Nace mi tercer hijo, le doy mi apellido. Todos mis hijos, en relación a mi persona, son parientes de qué grado? Primero, segundo, tercero, cuarto. Primer grado. Primer grado. Son mis descendientes. Como decía el documental, llevan mi sangre. ¿Sí? Así se maneja el aspecto. Ya. Así se maneja el aspecto sucesorio. ¿Alguien Muchas más, gracias, chicos? doctor. Alguien más, con toda confianza, pregunten por favor. Básicamente vamos a entender entonces por patrimonio a aquel conjunto de bienes, derechos, obligaciones y pasivos que tiene una persona. Perfecto, ese es el patrimonio. Ahora, en ese conjunto de bienes, derechos, pasivos, obligaciones que se llama patrimonio, ¿sí? Pueden suscitarse efectos jurídicos. Primer efecto jurídico, que uno de mis bienes considerados patrimoniales o personales sean vendidos sin mi consentimiento. ¿Se dan cuenta? Ahora, esos son bienes patrimoniales, personales. Hay patrimonio laboral, las herramientas, todo lo que tiene una persona que trabaja, por decirles, en un determinado taller. Patrimonio familiar, ojo. El patrimonio familiar es una figurita bien interesante porque inclusive se puede suscribir en derechos reales. Es inembargable. ¿Sí? Pero tengo que inscribir en derechos reales, tengo que registrar en derechos reales. Y decir de qué se le debía, de por qué medios ha adquirido esos bienes patrimoniales personales. Cuando la pareja se casa, patrimonio familiar o bienes gananciales. Cuando la hija se va a casar, en el campo suele suceder esto. ¿Qué es lo que le dan los papás? Un lote, doctor. Ya. ¿Y qué se llama a la otorgación de ese lote? Herencia. En vida, pero el Dote. papá está vivo. Dote, Dote. Dote, muy bien. ¿Y para qué le dan esa dote? Para que para que empiece mantenga. un patrimonio. Exactamente, ¿no? ¿Cómo mi hija va a ir a un matrimonio sin nada? ¿Con qué va a empezar? No, yo pongo su patrimonio, le dan a los papás. Al varón a veces también. Y han visto, siempre tomando en cuenta esto de los matrimonios, han visto que cuando la pareja se está casando, les prenden billetes. Sí, doctor. ¿Y de quién será llegado el momento de esa plata? ¿De cada uno de los novios o juntan todo? De los No, dos. Del matrimonio. Exactamente. ¿Por qué? Porque ese dinero va a formar parte del patrimonio de los esposos. Porque si hay un ahorro que han ido haciendo y fallece uno, ese dinero también les va a tocar a los herederos. ¿Se dan cuenta? Y va a conformar un patrimonio. ¿Qué pasa cuando la persona muere? Transmite todos sus bienes a sus herederos y sus herederos reciben esos bienes. ¿Qué está haciendo? Engordar su patrimonio. Ahora la pregunta es, ¿las herencias en el matrimonio son divisibles como bien ganancial o no son? No, Son licenciado, No No, son, doctor. Bien patrimonial. no son son bienes patrimoniales. No. exactamente, no susceptibles de dividirse ni en el divorcio. Por eso, un patrimonio personal
patrimonio familiar, bienes gananciales para poder reclamar derechos. Ese mi patrimonio me basta para, me pudiera ser útil para afianzar o garantizar alguna obligación o no. Sí. Claro que sí, claro que sí. Fíjense la importancia de ese conjunto de bienes llamado patrimonio. Lo que vamos a diferenciar es cuando un patrimonio es personal, cuando es la persona de manera directa quien adquiere sus cosas. Cuando un patrimonio es conyugal o matrimonial, cuando a partir del matrimonio, ¿sí? Del sí acepto, la pareja ha ido trabajando, ha ido conformando su propio patrimonio. Parece confuso, pero no lo es. ¿Ya? Ahora, los estados, los países, ¿tendrán patrimonio o no tienen? Independientemente de los edificios, la casa del pueblo, qué sé yo. ¿Tienen? Sí, doctor. ¿Habrá patrimonio estatal o no hay? Sí. Hay. Claro Sí, que hay. doctor. Claro que hay. El patrimonio del Estado está formado por todo lo que hay en nuestro país, incluidos pozos petroleros, ríos, minas, pero ¿qué cosa no habrá? Y así se van conformando los patrimonios como un conjunto de bienes y demás. ¿Cierto? Porque el ser humano es un ser social. Porque derechos reales tiene que ver con el vínculo que una persona tiene sobre un determinado bien. Y la reunión, el conjunto de todos esos bienes, y como Fernando dijo hace un momento, no solamente activos, sino también pasivos, deudas, como quieran llamarle, forman parte del patrimonio de una persona. Es su parte. ¿Ok? Bien, estamos por finalizar la segunda sesión. Hemos terminado el temita del patrimonio. No sé si alguien tiene alguna duda, chicos. ¿Alguna duda que quiera aclarar? ¿Mm? ¿Nadie? Creo que está todo claro, doctor. Ya. No es difícil. Fíjense, no es para nada difícil. ¿Por qué entonces, sí? ¿Por qué los bienes, dice, tienen que ver con el patrimonio? Porque los bienes en su conjunto forman parte, pues, de un patrimonio, ¿cierto? La explicación es sencillísima. Ahora, que haya un patrimonio personal, que haya un patrimonio familiar, que haya un patrimonio matrimonial, que haya un patrimonio estatal, ya es algo totalmente distinto, ¿cierto? Totalmente distinto. Entonces, es importante diferenciar ese tema, ¿no? De lo que vayamos haciendo a medida de ir adquiriendo ciertos bienes para nosotros, porque van a constituir nuestro patrimonio. ¿Sí? Entonces, para terminar la clase, chicos, no es un tema difícil, absolutamente, ¿no? Voy a compartir con ustedes este entretenido documental. Ahí voy a compartirlo para que podamos ver cómo se concibe el patrimonio desde otro punto de vista. A ver. Pueden copiar, ¿no? Ven la imagen. ¿Sí? Bien, voy a compartir el sonido y a ver.
patrimonio de la Cátedra de Derecho Civil Marco Castellano. El patrimonio es definido como un conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen una utilidad económica, por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuyas relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos, en este caso activos y pasivos. Proviene de la palabra patrimonium, en la cual significa conjunto de bienes que una persona ha recibido de sus padres o ascendientes. Ahora hablaremos de la teoría clásica del patrimonio, la cual tiene como características la universalidad jurídica, la personalidad jurídica y el carácter pecuniario. Para Aubry y Reau, el patrimonio es un atributo de la personalidad. Ahora, según Kuhn-Merunger, el patrimonio constituye un derecho innato que toda persona arrastra desde su nacimiento, independientemente, por tanto, de su propia voluntad. Según Aguilar José, el patrimonio lo comprende tanto un activo como un pasivo. Ahora hablemos de la teoría alemana del patrimonio. Esta nace de las elaboraciones propias de la doctrina romanista y pandentistas alemana, la cual tiene como principales exponentes a Brinks y Becker. El patrimonio puede transmitirse por actos entre vivos o mortis causa. Un ejemplo de vivos serían los contratos y un ejemplo de mortis causa la herencia. Su idea central es que el vínculo que unifica a los diversos elementos del patrimonio es su común afectación a un fin. Esta afectación a un fin común basta para mantener unidos a los diversos elementos del patrimonio, sin que sea necesaria la existencia de una persona a quienes pertenezca. Ahora hablemos de la teoría ecléctica. Esta teoría considera que el patrimonio no es independiente de la personalidad y a su vez destaca la afectación común a un fin como elemento unificador del mismo. Esta teoría también es denominada como integral, ya que tiene elementos de la teoría clásica y de la alemana para formar una sola. Ahora hablemos de los tipos de patrimonio. Encontramos primero el patrimonio autónomo, en aquel en donde no hace falta un titular o dueño, pero sí es necesario una persona que administre, al cual se le denomina titular interino. Luego tenemos el patrimonio especial, que es cuando el patrimonio es regido por la legislación de acuerdos a ciertas excepciones legales, como el patrimonio entre dichos, niños y adolescentes no emancipados, entre otros. Y el patrimonio separado, el cual se encuentra contemplado en el Código Civil venezolano en el artículo 1864. Luego tenemos el patrimonio colectivo, el cual sucede cuando existen varios titulares con respecto a un mismo patrimonio, donde cada uno de ellos tiene derechos generales correspondientes a este. Tenemos el patrimonio neto, que es el valor resultante de la diferencia entre los bienes de derechos de una persona natural y jurídica y las deudas o compromisos que posee a una fecha dada, o como la diferencia entre la totalidad de los rubros activos y de los rubros pasivos. También tenemos el patrimonio bruto, el cual se puede definir como la suma del valor económico del conjunto de bienes y derechos de una persona natural o jurídica, sin incluir las deudas o pasivo exigible. Y por último tenemos los elementos del patrimonio. Tenemos los activos, los cuales son los bienes y derechos que le corresponden a una persona natural o jurídica y que tienen probabilidad de generar un beneficio económico o gozo. Y los pasivos, los cuales son las obligaciones o deudas que tenga una persona jurídica o natural con terceros. También se toma como la diferencia existente entre los activos y el capital de una persona. Esta es toda mi exposición por el día de hoy. ¿Es o no es lo que hemos explicado? Y ahí está. Pasivos, deudas, automáticamente forman parte del patrimonio de una persona. ¿Se dan cuenta? Y que se puede además
pueden ser susceptibles de transferirse unas a otras. Porque si el papá hizo su patrimonio, hablemos de patrimonio personal, fallece, ese patrimonio va a ser transmitido a los herederos. Pero dentro de ese patrimonio pueden haber obligaciones, pueden haber deudas, ¿cierto? Pero forman parte del patrimonio. Esa es la explicación, cabalmente lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Cabalmente. Bien, chicos, acá terminamos. Estamos a 1 minuto y 15 segundos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el día viernes. Por favor, para ver el tema la copropiedad. Ya en conocimiento de lo que es el patrimonio, vamos a conjugar ahora lo que hemos visto como posesión y propiedad en una figura jurídica que se llama la copropiedad. ¿Estamos? Muchas gracias y nos vemos el día viernes. Hasta luego, Buenas noches, doctor. Se licenciado. cuida. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta